Espagueti con albóndigas. La decisión de preparar este platillo reveló un crimen muy macabro. Era una tarde cualquiera y una mujer estaba decidiendo qué hacer para la cena, así que decidió preparar espagueti con albóndigas. Fue al refrigerador para sacar la carne molida, pero se dio cuenta de que se había acabado. Entonces recordó que, en realidad, tenía bastante carne en su casa. Unas semanas antes, un conocido de su esposo había aparecido ahí pidiendo un favor. La energía de la casa de ese amigo se había ido y él estaba ahí con el congelador lleno de carne y muerto de miedo de perder toda la mercancía. Le pidió al amigo si podía guardar el congelador en el sótano de su casa. El amigo aceptó sin problema, así que el congelador estaba ahí en la casa desde entonces, quietecito, en una esquina. Y cuando la mujer se dio cuenta de que no tenía carne, pensó, ¿por qué no ir allá y pedir un poco de carne prestada? Después lo repongo y nadie se va a dar cuenta. Bajó las escaleras, llegó cerca del congelador, pero se dio cuenta de que había un problema. El congelador estaba cerrado con candado. Y en ese momento se acordó de que el tipo incluso había pedido que nadie tocara el congelador. Pero ante esa idea nada peligrosa dijo, ¿sabes qué? Voy a intentar abrir esto. Siendo bien sincero, creo que la curiosidad fue más fuerte ahí. Entonces empezó a mover el candado, agarró un desarmador, lo desatornilló y la cosa se abrió. Entonces levantó la tapa y ¡pum! Un olor muy fuerte a carne. En realidad era un hedor dulce y podrido, de esos que hasta se pegan en la garganta. Ella echó un vistazo. Vio unas bolsas de basura negras bien amarradas y también un balde. No sé si ella tenía idea de lo que acababa de ver, pero en ese momento le dio una sensación extraña, como que había algo muy mal. Ahí cerró y subió. Entonces ella se quedó arriba, esperando a que llegara su esposo para que volvieran allá, para que ella le contara todo y abrieran juntos. El hecho es que la pasta con albóndigas a estas alturas pues ya no se iba a dar, ¿verdad? Bueno, cuando el congelador se abrió de nuevo, esa historia de miedo a que la carne se echara a perder se vino abajo ahí mismo. Y fue así, con la elección del platillo para la cena, que la policía de ese pueblito recibió la llamada que lo iba a destrabar. Un caso que ya venía ocurriendo desde hacía meses, justo debajo de las narices de todos, incluso de la propia familia de la mujer que estaba dentro de ese congelador. Una mujer que durante meses ni siquiera había sido considerada como desaparecida y que solo había entrado oficialmente en el radar de la policía unas pocas semanas antes. Después de esa escena que narré, yo soy Marcos Campos y hoy te voy a contar la historia de Shannon Graves, una mujer que murió pero siguió viva durante meses. Su celular respondía, su auto andaba por la ciudad, su tarjeta hacía compras en varios lugares, pero nada de eso, evidentemente, era Shannon. Era una puesta en escena macabra, hecha por personas que después de quitarle la vida, todavía intentaron usar sus rastros para convencer a todos de que ella seguía por ahí. Y si te gustan las historias reales contadas de esta manera, con muchos detalles, considera hacerte miembro del canal para ayudarme con las producciones. Cada semana, al menos 3 episodios inéditos por aquí. Dicho esto, vamos a los hechos. La mujer que no desapareció. Para entender cómo esa mujer terminó dentro de ese congelador en el sótano de alguien que no tenía nada que ver con ella, con esta historia, necesitamos retroceder unos 5 meses en el tiempo de este caso e ir hasta Youngstown, en Ohio. La víctima se llamaba Shannon Graves, tenía 28 años y por ahí de febrero de 2017 Shannon simplemente paró, digamos. Dejó de ir a los eventos familiares, dejó de aparecer en el trabajo, desapareció de la rutina de los amigos, del día a día, de todos los que convivían con ella. En cualquier situación normal, que una persona cercana desaparezca así enciende la alerta de inmediato, ¿no es cierto? Solo que, en el caso de Shannon, nadie se alarmó mucho, al menos al principio, porque había una explicación circulando para justificar su ausencia. Esa explicación venía de su novio, el hombre con quien ella vivía, de hecho. Cada vez que le preguntaban por ella, él respondía lo mismo, con una variación aquí y otra allá, pero básicamente que los dos habían terminado y que Sina Shannon agarró sus cosas y se mudó a Cleveland, supuestamente para estar con otro tipo. Más adelante cambió esa historia. Dijo que ella se había ido a Columbus para estar con otro tipo. Y mira, por más extraño que parezca, la familia tenía motivos para, digamos, tragarse esa versión de la historia o esas versiones.
Shannon, según dicen, era una persona a la que le gustaba vivir libre, llena de amigos, de esas que desaparecen a veces por un tiempo y luego reaparecen, ¿sabes? La vida de Shannon tampoco había sido de las más fáciles. Había perdido a su madre, había pasado por una etapa complicada, pero estaba logrando salir adelante. Acababa de graduarse en cosmetología y estaba emocionada por empezar una nueva carrera en el mundo de la belleza. Entonces, la idea de que ella hubiera juntado sus cosas y se hubiera ido a empezar de cero en algún lugar así, de la nada, no era tan improbable que sucediera. Pero había un detalle que confundía a todos. Shannon, aunque no aparecía personalmente, por ejemplo, en una reunión familiar, en el trabajo, en la convivencia con los colegas, como que andaba rondando por la ciudad, ¿sabes? Seguía dejando rastros. El celular mandaba mensajes normalmente, su tarjeta era usada para varias compras, el carro aparecía circulando por Youngstown. Para la familia entonces eso parecía común, sencillo, ella simplemente no aparecía. ¿Por qué? Según dicen era su estilo. Pero ese era exactamente el truco, el problema. El problema es que Shannon no estaba empezando de nuevo en otra ciudad, para nada. Su vida estaba siendo dirigida y manejada por otras personas. Como si alguien hubiera dejado solo su cascarón ahí funcionando, solo para engañar de verdad. La familia siguió con eso así durante semanas, hasta que una cosa pequeña empezó a construir la verdadera historia. Un detalle que no encajaba con esa historia que ahora sabemos que era falsa, de que Shannon simplemente se había ido para empezar una nueva vida. El detalle, su perrita. Shania Shannon estaba obsesionada con Molly, su perrita. Quienes conocían a las dos decían que ella nunca, bajo ninguna circunstancia, dejaría a ese animal atrás para mudarse de ciudad, por ejemplo. Se llevaría a la perra con ella, costara lo que costara, y Molly no se había ido a ningún lado. La perrita seguía ahí, en la misma casa de siempre. Solo que ahora, al cuidado de otra persona, pero para la familia, eso era un detalle que no encajaba de ninguna manera en esa historia que los fue convenciendo durante algún tiempo. Que Shannon se mudara de repente por alguna razón, dejara el celular, el carro, ok, pero según quienes la conocían, a la perrita no la iba a abandonar. Y fue justamente eso lo que acabó con la sensación de normalidad de esa historia extraña de que Shannon hubiera desaparecido y siguiera apareciendo así, indirectamente, en junio de 2017. Y fíjate que, en este punto, ya han pasado como 4 meses desde la última vez que realmente vieron a Shannon en algún lugar, ¿ok? Que fue en febrero. Su hermana, entonces, en ese periodo, en junio, Debbie, fue a la policía de Youngstown y reportó la desaparición de su hermana. Ella y el exprometido de Shannon empezaron a buscar por su cuenta, yendo de puerta en puerta con los conocidos, preguntando, reuniendo lo que podían. Por otro lado de esta historia, el novio de ella empezó, digamos, a cometer errores en su plan extraño. Ese novio, por cierto, no era ningún santo, ¿eh? Ya tenía antecedentes con la policía y siempre estaba metido en el tráfico de drogas. Para que te des una idea, en abril, un policía allá en Youngstown intentó detenerlo en una revisión de tránsito común. En vez de detenerse, el tipo simplemente se dio a la fuga con el carro, hubo una persecución, abandonó el vehículo a mitad de camino y todavía intentó huir a pie hasta que lo inmovilizaron y arrestaron. En ese momento era solo otro sujeto huyendo de la policía, ¿no? Nadie relacionó eso con Shannon. Pero viendo ese episodio ahora, se puede notar que el hombre estaba cada vez más nervioso, angustiado por algo, ¿no? Haciendo cada vez más tonterías. Bueno, fue en junio, entonces que la policía abrió la investigación de la desaparición en serio, 4 meses después. Y 4 meses, ni hace falta decirlo, es mucho tiempo, ¿no? Pero ellos estaban siendo engañados por un plan montado exactamente para encajar en lo que todos ya esperaban de Shannon, ¿sabes? Después de todo, cosas comunes parecían probar que ella realmente estaba viva. Como ya conté, todo era teatro, pero fíjate, al final de cuentas no fue la investigación de la policía la que, digamos, encendió la mecha para que este caso explotara, ¿ok? Lo que destapó todo fue una mujer que solo quería hacer la cena y... Bueno, para volver a esa escena que abrió el episodio, ¿no? Del congelador, la mujer abriéndolo, ese olor dulce, podrido, necesito hablar del favor que se hizo, ¿verdad? Contar más detalles aquí de esa parte de la historia. Bueno, la casa donde terminó ese congelador estaba en Campbell.
Es una ciudad pequeña pegada a Youngstown. El dueño de la casa era conocido del novio de Shannon. Los dos entonces se habían acercado años antes por la música, según dicen, el tal novio de Shannon. Le gustaba la música, hablaba de grabar unas pistas de rap. No eran amigos de verdad, los dos. Lo que hace todo aún más extraño, diría yo, por lo que él va a hacer, ya te cuento. En fin, el dueño de la casa, entonces, incluso, pensaba que el novio de Shannon era medio raro, medio impredecible, a veces hasta agresivo. Pero cuando él apareció con la historia de que se había ido la luz en su casa, del congelador que estaba lleno de carne, a punto de echarse a perder, era una petición banal. Banal que él no tenía cómo rechazar ni sospechar de nada en ese momento. Quiero decir, hasta podía, porque mira, el tipo se llevó el congelador a la casa del colega. No fue así como que apareció a las 5 de la tarde, tocó la puerta. Puedo conectar mi congelador, se fue la luz, deja el congelador ahí. El tipo lo llevó de madrugada, hermano, como a las 3 de la mañana con la ayuda de otros dos sujetos raros. Y cerró todo con candado y pidió que nadie lo tocara. La suerte. Si es que se puede llamar suerte en una historia así, es que él era medio torpe, ¿sabes? El candado fue instalado medio mal ahí, al revés, lo que facilitó que la traba se abriera en ese momento cuando la mujer fue a curiosear qué había ahí. Entonces, pasó eso que ya conté, ¿no? Ella lo abrió ahí con un desarmador, salió ese olor fuerte, cubeta, dentro de esa cubeta, un pie humano. Y llamaron a la policía. Los peritos entonces llegaron a la casa, fueron a revisar el congelador, ¿no? El freezer, y se dieron cuenta de que ahí había restos de cuerpo humano, dos brazos, dos piernas y un pie. Pero faltaba el torso, y de la cabeza casi no quedaba nada. Un pedazo ahí, ¿sabes? Lo poco que quedó de ese pedazo de cabeza estaba completamente destruido. Parte corroído, ¿sabes? Y fue exactamente ahí donde apareció el primer gran problema de la investigación. Con el cuerpo en ese estado, el forense no pudo determinar cómo había muerto esa mujer. Es que en una muerte violenta de esas, las marcas que cuentan o pueden contar la historia, ¿no? Las fracturas, las señales de trauma, de no sé, evidencias físicas, están ahí, ¿no? Los vestigios dejados en los órganos también suelen estar justamente en la cabeza, en el tronco. Y era exactamente eso lo que había desaparecido o había sido destruido. Quedaron los miembros, que hasta permitían decir quién era la víctima, pero no de la manera en que había sido asesinada. Quien hizo eso, a propósito o no, había borrado la respuesta a la pregunta más importante de todas: ¿cómo murió Shannon? Pero el cuerpo, aunque incompleto como dije, todavía tenía dos formas de identificar quién era. La primera, en uno de los pies, tenía un tatuaje de escorpión. Y Shannon, que era del signo de escorpión, tenía exactamente ese tatuaje en el mismo lugar. La segunda cosa que confirmó definitivamente la identificación fueron las huellas dactilares. Ya no había duda, el cuerpo en el congelador era realmente de Shannon Graves, la joven que, según su novio, simplemente se había mudado de ciudad. Pero antes de ir tras de quien había dejado ese congelador ahí, la policía tuvo que descartar lo obvio, ¿verdad? Al final de cuentas, el congelador estaba en la casa de esas personas que llamaron a la policía. Quisieran o no, tenían que investigar ahí y escarbar un poco para saber, ¿no? Esas personas dueñas de la casa estaban ahí como sospechosos, ¿verdad? En la fila. Los dos entonces fueron llevados después, separados uno del otro, cada uno contando su versión, y las dos versiones coincidieron perfectamente, sin fallas, sin huecos, ¿verdad? Sin esa contradicción que delata alguna mentira. No había entonces en la cabeza de la policía cómo eso podía ser obra de ellos. Eran solo una pareja común que realmente había cometido el error de ser demasiado amable con la persona equivocada. La policía liberó a los dos y ahora volvió toda su atención a la única pregunta que realmente importaba. ¿Quién fue el que llevó ese congelador a esa casa? Y es cuando las piezas empiezan a encajar. El congelador había sido dejado ahí por un hombre que se presentó con el nombre de Anthony González. Pero cuando la policía fue tras ese Anthony González, descubrió que el nombre era falso. Era el apodo que el sujeto usaba para esconderse. Y ese sujeto ya estaba en el radar. Claro que era el novio de Shania, Shannon, ¿verdad? El hombre que repetía que ella se había ido. En realidad, él se llamaba Arturo Novoa. Entonces se lo llevaron a él y a la mujer que vivía con él para interrogarlos, y fueron a hacer una búsqueda en el departamento donde estaban viviendo. Ya te explico quién era esa mujer que estaba viviendo con el asesino de la novia. ¿Qué encontraron ahí en ese departamento? Decía mucho, ¿eh? Había sangre en la pared.
Había un manual de instrucciones del mismo modelo del congelador donde apareció el cuerpo. Y en el llavero del propio Arturo, la policía encontró la llave del candado, de ese congelador. Todo eso después de que él miró a los detectives y juró que no sabía nada sobre ese congelador. Parecía el final, ¿no? Caso cerrado. Tenían el cuerpo, tenían la identidad. Tenían al principal sospechoso que mintió sobre el paradero de la víctima, sangre, manual, llave, etc. Parecía que el caso realmente ya estaba listo para que presentaran cargos, pero siempre hay más, ¿verdad? Porque cuando la policía miró con calma a la mujer que vivía ahí con Arturo, el caso dejó de ser solo un asesinato y se convirtió en una de las cosas más crueles, macabras y perturbadoras que esos investigadores habían visto hasta entonces. La segunda mujer. El nombre de esa segunda mujer era Katrina Litton. Tenía poco más de 30 años, era madre de 2 hijos y ya tenía un historial de idas y venidas con Arturo desde hacía años. Pero para que esta pieza encaje bien en el caso, necesitas saber cómo era realmente la relación de Shannon, la víctima, con Arturo, el asesino, ¿de acuerdo? Los dos se conocieron en abril de 2016 y empezaron una relación rápidamente. En septiembre ya estaban viviendo juntos en la casa de ella. Pero, puertas adentro, la relación era una porquería, explosiva, y él tenía antecedentes de ser violento con Sheno. A finales de 2016 llegaron a terminar y Arturo se fue a vivir con otra mujer. Duró una semana y en 7 días ya estaba de vuelta en la casa de Shannon. Y esa otra mujer, con quien él se fue esa semana, era exactamente Katrina. O sea, se puede entender que ahí había un punto de apoyo, ¿no? Cuando las cosas se ponían difíciles, estaba esa tal Katrina que lo recibía, digamos. Ahora pon atención a lo que hizo esta mujer, ¿ok? Porque a partir de aquí, esta historia deja de ser solo otro asesinato, como dije, y se convierte en una de las cosas más frías y calculadas que vas a escuchar en este caso. Más o menos 2 semanas después de la última vez que vieron a Shannon con vida, Katrina se mudó a la casa donde vivía Shannon. Y no fue solo mudarse, ¿ok? Empezó a manejar el carro de Shannon, empezó a usar el celular de Shannon. Muy probablemente eran de ella esos mensajes que se intercambiaban ahí. Fíjate nada más. Y ella seguía, en fin, usando la tarjeta de beneficios de Shannon para hacer compras, cuidó a la perrita de Shannon, Molly. Ella, digamos, no solo ocupó el lugar de Shannon como novia de aquel sujeto. Katrina se puso la vida de Shannon como quien se pone una prenda y salió a lucirla por Youngstown durante meses. Fue precisamente ese teatro lo que retrasó el reporte de desaparición por tanto tiempo. Mientras Shannon siguiera comprando, manejando, enviando mensajes, nadie la iba a buscar de verdad. Y lo que le estaba pasando a Shannon mientras tanto es la parte más grotesca de este caso. Así que prepárate, porque esta es la reconstrucción que la propia justicia determinó de lo que pasó paso a paso, ¿va? El 24 de febrero de 2017, dentro de la casa donde vivían los dos, Shannon amigos. Arturo golpeó a Shannon hasta matarla. Fue en el baño donde le golpeó la cabeza varias veces con un objeto pesado. Ella perdió la vida. A partir de ese momento, comenzó una operación larga y cada vez más grotesca para hacer desaparecer ese cuerpo, una operación que se extendió por meses y por varios domicilios distintos. Primero, él rapó la cabeza de Shannon, envolvió el cuerpo en bolsas de basura y con la ayuda de Katrina puso a Shannon en la cajuela de su propio auto. Luego llevaron el cuerpo hasta la casa de Katrina. Fue en el garaje de esa casa donde entró en escena el tercer personaje, un conocido de Arturo llamado Andrew Herman. Entonces los dos hombres decidieron descuartizar el cuerpo de Shannon ahí mismo en el garaje. Separaron los brazos, las piernas y la cabeza del torso. Los brazos y las piernas fueron a una caja, la cabeza y el torso a otra. ¿Y por qué Herman aceptaría involucrarse en una barbaridad así? Estoy seguro de que eso es lo que están pensando ustedes. Entonces, él no era un extraño cualquiera que apareció para echar una mano en este caso, ¿ok? Él y Arturo ya eran colegas cercanos desde los tiempos del narcotráfico, ¿sabes? O sea, eran dos tipos problemáticos que ya tenían mucho en común. Y otra explicación de por qué Herman hizo eso en ese garaje solo saldría a la luz mucho más tarde en el tribunal, ¿ok? Y llego a esa parte en un momento. Bueno, esas cajas donde se colocaron los pedazos del cuerpo regresaron a la casa de Shannon y terminaron en un congelador, el primer congelador de la historia. Y aquí es donde entra la parte que muestra el tamaño del trabajo que tuvieron para encubrir todo esto, porque no se detuvo en el descuartizamiento, ¿ok? A principios de marzo, Arturo llamó a un amigo que también vivía en Angstal y le pidió hacer una fogata en el patio de su casa.
Ahora, parece bastante extraño, ¿verdad? Que alguien deje que otra persona así de la nada queme un montón de cosas en su propio patio, pero necesito darles un poco de contexto. Para el dueño de la casa no tenía nada de raro. Hacer una fogata en el patio es algo común incluso allá, ¿ok? Él solo no tenía idea de lo que Arturo planeaba quemar ahí, ¿verdad? O sea, Arturo llevó las cosas para la ropa de Shannon, documentos, el cabello que él había rapado, una pulsera de ella con el nombre grabado, y echó todo al fuego. Pero la fogata se hizo tan grande que hasta los bomberos vinieron a preguntar si todo estaba bien. Al día siguiente, los que vivían en esa casa prestada, ¿verdad? Que eran amigos de Arturo, fueron a revolver las cenizas de esa fogata y encontraron entre las cenizas la pulsera con el nombre de Shannon. Ahí fue cuando empezaron a darse cuenta, ¿verdad? Ellos habían visto la noche anterior a Arturo y a Katrina echando un montón de bolsas en esa fogata. Por lo que se entiende, ellos no participaron en esa fogatita, ¿ok? Fue solo ese tipo. Ni siquiera sé si era una fogata recreativa o si realmente le prestaron el patio al tipo para que quemara algunas cosas suyas. Bueno, esa gente, el dueño de esa casa desconfiado, entonces fueron, revisaron las cenizas y guardaron lo que encontraron. Y después, todo lo que guardaron fue entregado a la policía. Pero antes de seguir con la investigación, hay otra parte que necesito contar, que fue la parte del ácido. Encargaron 12 galones de ácido sulfúrico en una tienda de la cadena Walmart. Pero hicieron el pedido con un nombre inventado que era Chicken Man, el hombre pollo. Ahí hubo un pequeño problema, ¿verdad? Porque cuando fueron a recoger el pedido, el empleado ahí se negó a entregar ácido sulfúrico a alguien que estaba registrado como Chicken Man, sin una identificación real. Para llevar el ácido, entonces Katrina tuvo que mostrar su documentación real, pagar con su tarjeta. O sea, todo quedó registrado, ¿verdad? Con nombre, tarjeta. O sea, estaban construyendo las pruebas ahí por inventar ese asunto tan raro del chicken, ¿no? Y ahí también se les vino abajo todo. Y en resumen, chicos, para una dupla que estaba intentando el plan perfecto, ¿no? Para deshacerse del cuerpo sin dejar rastro, digamos que no fue exactamente trabajo de genio, ¿verdad? Bueno, ellos trajeron todo para acá y lo vaciaron encima de la caja que tenía la cabeza y el torso de Shannon, ¿ok? La mayor parte del torso y del cráneo como que se disolvió en el ácido ahí. El pedazo de cráneo que sobró fue puesto en el congelador junto con los brazos y las piernas, y así fue como el cuerpo quedó dentro de ese congelador en la casa de la propia Shannon hasta junio. Fueron pasando los meses y Arthur, Katrina y los dos hijos de ella siguieron con su vida ahí, tranquilos, hasta que la familia finalmente reportó la desaparición de Shannon en junio, como vimos. Y Arthur entendió que tarde o temprano la policía iba a llegar a su casa, y fue ahí cuando se le ocurrió esa idea de la logística macabra. Entonces Katrina rentó un departamento en otra zona de Youngstown. Arthur compró un segundo congelador, sacó lo que quedaba del cuerpo de Shannon del primero, lo volvió a poner en la cajuela del carro de ella y lo llevó hasta ese departamento rentado, dentro de ese nuevo congelador, ¿ok? Y hay un detalle en todo esto, ¿ok? Cuando el dueño de ese inmueble empezó a notar que en realidad nadie se había mudado ahí, lo habían rentado pero nadie estaba viviendo ahí, fue a echar un vistazo y lo único que había dentro del departamento era el congelador, el manual de garantía del aparato y una maleta negra. Ellos habían rentado todo el departamento solo para esconder el congelador. En realidad, escondieron el cuerpo, ¿no? Bueno, cuando la policía finalmente consiguió la orden y revisó la casa donde Shannon había vivido con ese sujeto. Arthur entró en pánico otra vez, y fue exactamente en ese momento cuando llamó a su conocido allá en Campbell. Esa charla tonta de que se iba la luz, ¿no? De que la carne se iba a echar a perder. Le pidió dejar el congelador allá. Entonces él fue hasta allá y dejó el congelador cerrado con llave, etcétera. Eso ya lo conté. Y luego pasó todo lo que sucedió, ¿no? Aquí no lo conté en orden cronológico, pero si vas juntando las piezas ahí, vas viendo una serie de grandes casualidades ahí, que se van cerrando, ¿no? Los eslabones de esa cadena criminal. Ahora, hay un detalle jurídico complicado en este tipo de casos, ¿sabes? Por todo lo que la policía ya tenía, el cuerpo en el congelador, la sangre, el ácido comprado a nombre de Katrina, ¿no? Condenar a esa gente por ocultar, destruir el cuerpo, era prácticamente seguro. De eso no iban a escapar. El problema es que ocultar un cuerpo es un delito, matar es otro mucho más grave, ¿no? Mucho más difícil de probar. Y era justamente la acusación de asesinato la que dependía de una pieza que faltaba, la prueba de cómo y por quién Shenia había sido asesinada. Sin eso, existía el riesgo real de que solo respondieran por manipular el cuerpo y escaparan de la acusación por la muerte en sí.
Y lo que destrabó esa parte fue el propio grupito malvado ahí abriendo la boca. ¿Sabes esa historia de cuando el agua les llega al trasero y empiezan a hablar? Entonces el grupito macabro empezó a hablar. Llamados a declarar ante la justicia, los involucrados empezaron a entregarse unos a otros. Y quien dio la información que faltaba fue justamente el hombre del garaje, ese tal Andrés Herman. ¿Te acuerdas de él? El que ayudó a descuartizar el cuerpo. Pues sí, fue él quien les contó a los investigadores cómo Xenia no había sido asesinada. Según el fiscal del caso, Herman fue el único que explicó realmente cómo murió ella. En el tribunal, los abogados de Herman argumentaron que él solo aceptó ayudar a descuartizar el cuerpo porque estaba aterrorizado. Acababa de ver con sus propios ojos de lo que Arturo era capaz. Entonces se asustó y dijo algo así: Chin, si no ayudo a este tipo, también me va a matar a mí. Y el testimonio de Herman tuvo un efecto que nadie esperaba, ¿ok? Echó abajo un acuerdo que ya se estaba negociando. Porque Katrina, a estas alturas, ya había arreglado con la fiscalía un pequeño acuerdo para entregar a todos. Y digamos, un acuerdo escandalosamente generoso a cambio de testificar contra Arturo. Entonces ella solo recibiría libertad condicional sin pasar un solo día en la cárcel. Y no era solo una teoría, funcionó. Ella fue liberada en 2018 en el transcurso de todo ese caso. La propia hermana de Shannon, indignada, calificó eso como un completo absurdo. Pero Herman contó y demostró que Katrina había mentido sobre su propio papel en el crimen. La familia de Shannon entonces presentó una queja formal contra ese acuerdo, y el caso terminó en manos de la Procuraduría General del Estado de Ohio. El juez revisó todo y anuló ese acuerdo. Ahí sí vinieron las verdaderas consecuencias. Arturo Novoa, el hombre que mató a Shannon y lideró meses de encubrimiento, se declaró culpable en 2019 de homicidio y de decenas de otros cargos relacionados con destruir y ocultar el cuerpo. La condena fue de 48 años a cadena perpetua. Traducido, eso significa que al menos 48 años va a estar ahí. A Katrina Layton, después de que su acuerdo se vino abajo, fue condenada a 18 años y en la audiencia el fiscal dijo una frase que resume bien el papel de ella, ¿ok? Puede que haya sido Arturo quien mató, pero quien comandó el encubrimiento fue Katrina. Fue ella quien ayudó a pasear con los pedazos de Shannon por la ciudad mientras literalmente vestía la vida de la mujer que había sido asesinada. Andrew Herman, el tipo del taller, recibió 12 años. ¿Y su esposa? Pues sí, amigos, hay otra pieza involucrada en todo este desastre. Michelle fue condenada por intimidación y obstrucción de la justicia porque mintió ante el gran jurado sobre lo que realmente sabía. Y todavía le mandó mensajes amenazando a un testigo que estaba pasando información a la policía. Ella ya había pasado casi 2 años en la cárcel mientras el caso avanzaba, ¿verdad? Siendo investigado, y entonces recibió 6 meses más de prisión, sumados a 5 años en libertad condicional. En total, 4 personas respondieron por esta historia bizarra. Solo que la justicia en un caso así es una palabra que siempre llega demasiado tarde y siempre es incompleta, ¿no? El papá de Shannon era ex policía de la misma ciudad de Youngstown. En medio de toda esa investigación, con el caso aún arrastrándose, él murió de repente a principios de 2019, meses antes de que el hombre que mató a su hija fuera condenado. Entonces él no vio a ninguno de los 4 pagar por nada, y por el ácido de lo que hicieron, ¿verdad? Con el cuerpo, prácticamente no había sobrado nada, ¿no? Solo algunos pedazos que fueron recuperados. La hermana de Shannon resumió en una frase lo enfermo que fue este caso. Ella solo iba a poder enterrar un pedazo de su hermana. Pero hay una parte de este caso que ninguna sentencia puede reparar tampoco. Además del carácter podrido de esas personas, justamente eso. Lo que le quitaron a Shannon después de muerta, el derecho de la familia a despedirse de ella entera. En los años siguientes, Arturo gastó recurso tras recurso, intentó anular su propia confesión, intentó reducir la pena, alegó de todo lo que te puedas imaginar. Perdió todas. Sigue preso. Y Katrina también está cumpliendo su condena. Y la perrita de Shannon, Molly, sin querer, hay hasta una cierta ironía del destino ahí, una poesía, ¿no? Si es que cabe esa palabra. Fue quien tiró del primer hilo que llevó a que hubiera una investigación de verdad en este caso, ¿no? Además, claro, de la receta de espagueti con albóndigas. Una casualidad que en el fondo, no es tan casual, ¿verdad? Terminó resolviendo este caso. Ahora estoy seguro de que debes estar ahí preguntándote por qué pasó esto, ¿verdad? ¿Por qué Arturo hizo eso? Y mira, la respuesta más honesta, que fue lo que dijo el propio fiscal del caso, es que el motivo es tan enredado como toda la historia. No hubo un detonante claro, ¿sabes?
O sea, pasó esto por esto. Eso fue lo que dijo la acusación, ¿no? Es que Arturo era un traficante mediocre, envidioso, que le tenía envidia a lo que tenía Shannon, a su dinero, a sus cosas, y ya vivían en una relación bastante complicada, que ya tenía violencia. Y está Katrina, ¿no? Katrina era como el ancla de Arturo, como dije, y ella estaba enamorada de él. Quería a Arturo solo para ella. Entonces es una mezcla de varios motivos, ¿verdad? Lo que se puede resumir es que el crimen fue realmente por frialdad, por mezquindad. Tanto así que cuando le preguntaron a Arturo por qué no se había deshecho del cuerpo, por ejemplo, en un lago, él dijo que seguramente el cuerpo iba a flotar y lo iban a atrapar. En el fondo, él nunca se arrepintió y solo estaba preocupado por su propio pellejo. Ahora cuéntame aquí qué te pareció esta historia. Y hay otros casos bien macabros y extraños aquí en el canal. Sigue maratoneando y etiquétenme en tus redes para que yo lo vea, ¿vale? Un beso del pelirrojo, gracias por la compañía y nos vemos en el próximo episodio.